Hoy, en el anecdotario bohemio, José Ángel Buesa, en la voz de Héctor Martínez Serrano. Yo iba solo en la noche, desolado mendigo, caminando las calles de una vieja ciudad. A lo largo de las décadas, un poeta se ha destacado, sobre todo en la radio. Aquí en México, el nombre de este poeta es José Ángel Buesa, cubano. Según los datos que se encuentran en todos los portales de internet, repiten lo mismo que está en Wikipedia, nos dice que José Ángel Buesa nació el 5 de septiembre de 1910 en Cienfuegos, Cuba, y que murió el 14 de agosto de 1982 en Santo Domingo, República Dominicana. Le voy a leer algo de lo que aparece en todos los portales. Dice en Wikipedia: nació en Cruces y a los 7 años empezó a escribir sus primeros versos. Tras sus estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas de Cienfuegos, se trasladó a La Habana, donde se incorporó a los grupos literarios existentes. Publicó su primer poemario en 1932, emigró de Cuba en 1961 y tras vivir las Islas Canarias y El Salvador, se asentó finalmente en Santo Domingo, donde se dedicó a la enseñanza, ejerciendo como catedrático de literatura en la Universidad Nacional. Quiero relacionarlo hoy, a José Ángel Buesa, con la radio. Muchos locutores en todas las épocas, en la radio en México, han leído los poemas de José Ángel Buesa. Debo de decirles que el trabajo de José Ángel Buesa, casi nadie habla de esto. En los años 40 en Cuba se creó la Asamblea General de la Crónica Radial Impresa, y hemos hablado de esta Asamblea General que daba reconocimientos a lo mejor de la radio en Cuba. En aquella década de los 40 sobre todo fue cuando se inició la entrega de estos reconocimientos. Existían muchos programas musicales, esto es obvio por la naturaleza misma del país de Cuba. Pero a la vez existían también muchos programas hablados, lógico, y había maravillosos locutores, locutoras, actores y escritores, en fin, instalaciones, todo. En Cuba la radio tenía un auge enorme. Pues José Ángel Buesa, él trabajó en la radio allá en Cuba. En 1942 recibió el reconocimiento de la Asamblea General de la Crónica Radial Impresa por ser el mejor director, en este caso de los programas hablados patrocinados por Crucellas y compañía. Pero bueno, quiero relacionarlo, y así como lo comenté al principio, quiero relacionarlo con la gente de radio. Creo que no nada más voy a poner de poemas de José Ángel Buesa en la voz de Héctor Martínez Serrano, que es el motivo principal de este programa. Vamos a escuchar también otros audios, no sé, Paco Stanley, Fernando Ramírez Olace. Creo que esos ejemplos son suficientes para darle la importancia, que usted vea la importancia de estos textos. Algunos le llaman el poeta romántico. Aquí en México algunos productores de radio le llamaban a José Ángel Buesa el poeta de los taxistas, porque muchos taxistas oían la radio, y en la radio que iban escuchando a los taxistas siempre se escuchaba algún poema de José Ángel Buesa. Yo le diría al tiempo: no sigas adelante. Y a la muerte: no vengas. Y al amor: no te vayas. Tuve el gusto de ser durante mucho tiempo el único alumno del gran locutor mexicano Héctor Martínez Serrano. Y él de alguna manera me transmitió ese gusto que él tenía por leer los poemas de José Ángel Buesa. Quizás, estando sola de noche en tu aposento, oirás. Y el éxito que tenían en su programa de radio, solo lo viví yo, al grado tal que grabó, yo al menos tengo un cassette que él me regaló y un libro que vendían adelante ahí en la calle Ayuntamiento en la Ciudad de México, cerca de la estación de radio de la XW, en un puesto de periódicos. Ahí encontraba usted estos libros de José Ángel Buesa, seleccionada las poesías por Héctor Martínez Serrano, y también los cassettes que él grababa
en los estudios del XW que grababa para el programa, pero una vez obviamente grabados, guardaba las cintas y sin que supieran los jefes, él editaba cassettes y los ponía a la venta para ganarse algo de dinero. ¿Quién nos hubiera dicho que todo acabaría como acaba en la sombra la claridad del día? Voy a leer el prólogo que escribió de este libro que se llama Poemas José Ángel Buesa, Antología Héctor Martínez Serrano W. Voy a leer lo que escribió Héctor refiriéndose a José Ángel Buesa. Prólogo. Álvaro Gálvez y Fuentes y otras voces de su época decían en XCW las cosas de José Ángel Buesa. Pues la tarde está clara y el viento del olvido me deja el corazón como recién nacido. Bajaremos al huerto ebrio de rosas. También el viejo huerto se ha rejuvenecido por un milagro de las mariposas. Así fue como lo conocí. Yo era un niño y aún no le tomaba gusto a la poesía, pero aquel extraño escritor veía las cosas tan sencillas y rítmicamente que aún sin entenderlo me resultaba agradable. Místico vaso ungido de ternuras. Amiga bella, esbelta, gentil, como la espiga madura. José Ángel Buesa salió un día de Cuba para no volver jamás y se volvió nómada. Aquí en México vivió en Monterrey y el DF, trabajando para la radio, que era de lo que vivía en la isla. Y comenzamos juntos un viaje hacia la aurora, como dos fugitivos de la misma condena. Lo que ignoraba entonces no he de callarlo ahora. No valías la pena. Residió también en Miami y siguió vagando por ahí, como lo refiere en su poesía. Los que lo conocían han muerto. Las nuevas generaciones no saben de él. Donde falleció ni sospechaban de su inmensa sensibilidad, como si él mismo no quisiera dejar tras sí la menor huella, según las frases de sus poemas. Te di a guardar un sueño, pero tú lo perdiste. ¿O acaso abrí mis surcos en la llanura ajena? Es triste, pero es cierto. Yo lo reencuentro en uno de sus libros, hace poco relativamente. Su poesía está en mi subconsciente y me identifico de inmediato con su forma de comunicar los sentimientos. Fuiste el amor furtivo que va de lecho en lecho, y el eslabón amable que es más que una cadena. Se convierte en mi poeta favorito al transmitirlo al público del XW. José Ángel interesa apasionadamente. Este libro es respuesta a ese interés. Es esta una selección de lo que más ha gustado. Héctor Martínez Serrano, agosto de 1991. He empezado 100 veces este poema cruel. 100 veces lo he dejado morir en el papel. Pero siempre renace bajo las tachaduras con los ojos malignos. Sabemos que José Ángel Buesa fue novelista y dedicó una parte grande de su vida a escribir para la radio y la televisión de Cuba. Y hay un texto que nos da un poco más de información. Había un programa que se llamaba La Hora Múltiple. Este programa organizó un concurso que se llamó Poesías Predilectas. Los radioescuchas enviaban por correo sus obras y los actores las recitaban. Fueron seleccionados 26, saliendo triunfante en ese momento uno llamado El Hijo del Sueño, de un hombre llamado José Ángel Buesa. Ahí, en ese momento, comenzó la carrera de José Ángel Buesa dentro de la radio cubana. Érase un verde bosque de eterna primavera. Y érase un niño iluso que vagaba al azar. El niño entró en el bosque siguiendo una quimera. Entró en el bosque y nadie lo ha visto regresar.
escribió novelas, sobre todo el estilo romántico, y también muchos sketches, así como escribió también las aventuras de Tarzán, el hombre mono, que tuvieron muchísimo éxito. Como ya lo había comentado, ya en 1942 la ACRI, la Asamblea General de la Crónica Radial Impresa, lo nombró por votación unánime como el director de programas hablados más destacado. Ya en ese entonces Buesa, José Ángel, dirigía los célebres programas de la empresa Crucellas y Compañía, que salían al aire a través de la RHC, Cadena Azul y de la CMQ. Este domingo triste, pienso en ti dulcemente, y mi vieja mentira de olvido ya no miente. La soledad, a veces, es el peor castigo. Pero, qué alegre todo si estuvieras conmigo. José Ángel Buesa hablaba inglés, francés, portugués, italiano, alemán. Además, también desde niño aprendió griego y latín. Algo que pocos conocen es que, dado sus aportaciones, su trabajo dentro de la literatura, esto le valió para que la Real Academia de la Lengua Española en Santo Domingo presentara su nominación, la nominación de José Ángel Buesa al Premio Nobel de Literatura. Mientras corren las aguas por la calle en declive y el corazón se muere de un ensueño que vive. La tarde pide un poco de sol, como un mendigo. ¿Y acaso hubiera sol si estuvieras conmigo? Y tendría la tarde... El sábado 14 de agosto de 1982 murió José Ángel Buesa. Hoy estamos recordándolo con fragmentos grabados por Héctor Martínez Serrano. Y estos últimos dos vamos a escuchar son las voces de Fernando Ramírez Olace, que incluyó uno de los poemas de José Ángel Buesa en una canción. Y después escucharemos a Paco Stanley. Le encantaba a él decir los poemas de José Ángel Buesa. Esto es Anecdotario Bohemio. Te digo adiós. ¿Y acaso te quiero todavía? Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me llevo tu sonrisa dormida en mis recuerdos, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al sentirme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Te digo adiós.